Bien, continuamos ahora con nuestra suma de vectores, pero ahora vamos a utilizar el método del triángulo. El método del triángulo nos dice lo siguiente: si tenemos un vector A y un vector B, la resultante de estos dos vectores se determina de la siguiente manera. Tomamos el vector A y lo ubicamos. Ubicamos acá el vector A. Listo. Y determinamos un punto de inicio. Este punto vamos a hacer nuestro inicio, que lo vamos a llamar el punto O. Y observamos que el vector A inicia en el punto O y termina acá en la colita de su flecha, en la puntita de su flecha. Entonces el método del triángulo nos dice que donde termina A, en este punto, yo voy a colocar el vector B, pero del vector B voy a colocar el punto de inicio, o sea, donde termina A, acá debe ir el punto de B, acá. Este punto debe estar acá. Uno a continuación de otro, que sería así. Colocar A y B. Ya, no es así, sino es donde termina A, debe ir el inicio de B. Ahí está, uno a continuación de otro. ¿Ya? Y ubicamos este punto y este punto va a ser el final, o sea, el fin. Listo. ¿Qué me dice la teoría del método del triángulo? Me dice que la resultante va a ser el vector que resulte de unir el punto de inicio con el punto final. Unimos los dos puntos y tenemos esto. Este de acá se llama el vector R. Eso se llama el vector R. ¿Ya? Este es el vector R. Y nosotros podemos definir acá que el vector R es igual al vector A más el vector B. Ese es el método del triángulo. Pero también podemos comenzar en B. Tomamos el vector B, nos ubicamos acá, vector B. Este va a ser nuestro punto de inicio del vector B. Comenzamos acá con B. Lo ubicamos ahí. Terminamos nuestro punto de inicio. Este de acá va a ser el punto de inicio y lo vamos a llamar O. Entonces, una vez que hemos colocado el vector B, nos dice que justo donde termina B se debe colocar el inicio de A. O sea, justo en este punto debe ir este punto. ¿Ya? Vamos a colocarlo. Y colocamos acá. Entonces, donde termina B debe ir el inicio de A. Y colocamos ahí. Recuerden, no es así. Es así. Listo. Y ubicamos el punto de acá, que sería el fin, ¿no? Entonces nos dicen que la resultante viene dada por el vector que se forma de unir el punto de inicio con el punto final. Y este de acá viene a ser nuestra resultante R. Que estas dos que están acá, esta con esta, son la misma. Y vamos a colocar acá y vamos a decir que el vector R es igual a la suma del vector B, porque iniciamos con B, más el vector A. Estas dos son las dos formas de hallar la suma de vectores por el método del triángulo. Una vez que hemos determinado y armado el triangulito, ahora nos falta determinar la magnitud de este vector, la magnitud de este vector y la magnitud de este vector. Lo mismo que acá, la magnitud acá de A, de R y de B. Entonces, para eso hacemos uso de lo que ya conocemos, que se llama la ley de los senos.
La ley de senos, ¿no? La ley de los senos. Y nos dice lo siguiente, recordando. Si tenemos este triángulo y ubicamos acá un ángulo alfa, acá un ángulo beta y acá un ángulo teta. Entonces, la ley de los senos nos dice lo siguiente, nos dice que el módulo o la magnitud del vector B es al seno del ángulo que tiene al frente, que sería el vector alfa. ¿Cómo lo vamos a representar ahora, ¿no? Diríamos, la magnitud del vector B es al seno del ángulo que tiene al frente. Vamos a pintarlo acá. Vamos a pintarlo con amarillo. Vamos a decir que la magnitud del vector B está relacionada con el ángulo que tiene enfrente. Y colocamos acá B. Colocamos acá y vamos a decir que B es al seno que tiene enfrente, que es alfa. Como, vamos acá, vamos a decir que el vector A es al ángulo que tiene enfrente, que sería teta. Y vamos acá y diríamos el módulo del vector A es al seno del ángulo que tiene al frente, que sería teta. Y esto es igual como el módulo del vector R vamos a poner acá, el módulo del vector R es el ángulo que tiene enfrente, que sería B, beta. Reemplazamos acá y decimos R es al seno de beta. Ya. A esto de acá nosotros le llamamos la ley de los senos, ¿no? Entonces, los módulos se determinan mediante esta ley. Los módulos del vector A, el módulo del vector B y el módulo de la resultante se determinan mediante esta relación. Listo. Esto es el método del triángulo. Continuamos. Ya. Hay un caso particular para el método del triángulo y es cuando nosotros queremos, por ejemplo, sumar ya no dos vectores, sino tres vectores. ¿Cómo sería en este caso? Si tenemos acá, por ejemplo, un vector A, vamos a ubicar acá el vector A. Un vector A. Y también tenemos acá un vector B. Y acá tenemos el vector C. Entonces me piden a mí hallar la resultante de esas tres fuerzas. ¿Cómo sería? Utilizando este método, el método del triángulo. O en este caso ya es un caso particular, ¿no? Comenzamos con el vector A. Entonces tomamos el vector A y lo ubicamos acá. Y el método nos dice que ubiquemos un punto de origen, ubicamos el punto de origen y lo vamos a llamar el punto O, que es el inicio. Y a continuación vamos a tomar el vector B. Y el vector B se va a colocar, el inicio de B se va a colocar donde termina A. Entonces vamos a hacer eso. Tomamos este vector y lo ponemos acá. Listo. Y a continuación nos dicen de que donde termina B debe ir el inicio del vector C. Vamos a hacerlo. Vamos acá C y lo ubicamos acá. Listo. Y tenemos ahí
nuestro vector, como acá termina, ahí colocamos el punto que es el fin. Y el método nos dice que la resultante va a ser el vector que resulte de unir el inicio con el fin. Ya, este de acá va a ser nuestro resultante R. Donde R es igual, perdón, donde R es este valor, ¿no? Este es el valor R. Si quiero representar el valor de R, voy a decir que R es igual al vector A más el vector B más el vector C. Y acá haciendo una corrección, ese sería B, ¿no? Ahí nada más. Y ahí tendríamos nuestra resultante. ¿Cómo sabemos qué es eso? Bueno, básicamente es bien sencillo de determinar, ¿no? Mire usted, si nosotros quisiéramos hallar la resultante de A y B, simplemente tendríamos que unir el inicio de A justo donde termina B. Este de acá sería, este vector de acá sería A más B. Y la resultante del vector A más B está acá, y C se colocaría donde termina el vector A más B, el inicio de C viene acá, y se ubica así. Entonces, el vector de color verde más el vector C sería R. Entonces, ahí está demostrado, ¿no? Listo. Ahora sí veamos un ejercicio. Ya, en este ejercicio nos dicen lo siguiente, nos dicen la armilla roscada que tenemos acá está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Listo, vamos a solucionar este ejercicio. Vamos a darle acá, solución. Vamos acá a dar la solución. No, vamos a dar acá la solución. Y comenzamos. Y comenzamos haciendo nuestro dibujo de nuestro... Comenzamos acá haciendo el dibujo sobre nuestro sistema de referencia y ubicamos las fuerzas, ¿no? Y ubicamos las fuerzas. Ubicamos la fuerza 1, viene en este sentido. Y ubicamos la fuerza la fuerza 2, que está en este sentido. Esta es la fuerza 2. Ya, tenemos acá fuerza 2. Y acá tiene un ángulo de 10 grados. Y este de acá tiene un ángulo de 15 grados. Este sería F1. Entonces, aplicando nuestro método, nos dice que trazamos paralelas. Vamos a trazar una paralela a F1. Trazamos nuestra paralela a F1. Y ahora trazamos nuestra paralela a F2 en el punto de acá. Y ahí tendríamos nuestro paralelogramo. Entonces, el paralelogramo nos dice que la resultante sería este vector que aparece acá. Este sería nuestra resultante R. Entonces vamos ahora a proceder a determinar por el método del paralelogramo, ¿no? Entonces, si este vale 15 y este vale 10 y este ángulo de acá debe valer 65 grados. Debe valer 65 grados. Este angulito de acá, perdón. Este ángulo de acá
mide 65 grados. ¿Ya? Y como estamos acá en un paralelogramo, el ángulo que está acá es el mismo que este de 65. Perdón. Y sabemos que la suma de todos los ángulos internos de un paralelogramo es 360. Si esto es igual, el ángulo que está acá, este ángulo de acá, es igual que este ángulo de acá. Si esto vale 65, el ángulo de acá nos va a decir que este ángulo de acá más este ángulo de acá deben medir 180. Por lo tanto, 180 menos 65 me va a dar 115. Entonces este vale 115 grados. ¿Ya? De tal manera que este también vale 115. Si usted suma 115 más 115 me va a dar 230. Y 65 más 65 me va a dar 130. 130 más 230 me va a dar 360, que es lo que suma todos los ángulos del paralelogramo. Bien, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula de la resultante. Y comenzamos acá y decimos que la resultante R va a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector f1 al cuadrado, que sería f1 vale 100, sería 100 al cuadrado, más el segundo vector, que vale 150 al cuadrado, más el doble producto de los dos vectores, que sería 100 por 150. Y esto de acá multiplicado por el ángulo que forman los dos vectores f1 y f2, que sería esto. Tendríamos acá el coseno de 65. Y operando, R nos debe salir acá 212,6 newton. Esa es nuestra respuesta. Ya tenemos la magnitud. Bien, una vez que tenemos la magnitud, ahora nos falta hallar, ya determinamos la primera parte que nos dicen magnitud. Ahora nos falta la dirección. ¿Cómo determinamos la dirección? Bien, la dirección es bastante sencilla. Lo vamos a hacer a continuación. Pero antes de eso vamos a tomar nuestra imagen de acá. Vamos a poner copiar y vamos a avanzar. Colocamos acá, pegamos para tener nuestra guía, ¿no? Y acá tenemos nuestro gráfico. Ya. Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos acá un ángulo. Entonces necesitamos este ángulo de acá. Para hallar la dirección del vector, es este de acá, con respecto a este de acá. Esto es lo que nosotros queremos. Esto es lo que nosotros necesitamos. Pero para hallar este ángulo necesitamos hallar primero el ángulo de acá. Este ángulo de acá es el que nos hace falta todavía. Entonces este angulito lo vamos a llamar alfa. Y vamos a trabajar con el siguiente triángulo. Vamos a trabajar con el triángulo formado por estos vectores, por este elemento de acá, este elemento de acá y este elemento de acá. Ese es nuestro triángulo. Ese es nuestro triángulo, ¿ya? Y en ese triángulo vamos a aplicar la ley de los senos, pero para que se entienda un poco mejor, vamos a ver si lo puedo cortar y sacarlo aparte.
Vamos a ver si nos queda. Ya lo tenemos acá esto. Vamos a limpiar algunas cosas que no vamos a usar. Y nos queda solamente este triángulo de acá. Borramos esto, por lo pronto borramos esto. Ya. Y esto es lo que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a ponerlo acá. Ahí. Y vamos a analizar este triángulo, ¿no? Entonces decimos, miren, el valor de R nos salía, ya lo tenemos, ya el valor de R. El valor de R es conocido, 212, el valor de F1 es conocido, 100, y este elemento que está acá es el mismo que está acá, porque es el mismo que está acá. Entonces, acá vamos a colocar que este elemento es el vector F2. Esto es F2. Entonces vamos a aplicar ahora la semejanza, vamos a aplicar ahora la ley de los senos. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que analicemos acá, por favor, comenzamos. Comenzamos acá, conocemos el vector 1, F1. F1 módulo tiene al frente el ángulo de 65. Entonces vamos a colocar acá. Y vamos a decir que F1 es al seno de 65. Como nos interesa ahora a nosotros determinar el valor de el ángulo alfa. Por lo tanto, alfa está al frente de F2. Entonces vamos a decir que F2 es al seno de alfa. Entonces colocamos acá y decimos F2 es al seno de alfa. Entonces reemplazando valores acá, conocemos F1 y F2, reemplazamos y decimos de que F1 vale 100 es al seno de 65, como F2 150 es el seno de alfa. Entonces de acá sacamos que seno de alfa es igual a 150 por seno de 65 sobre 100. Y de acá sacamos de que alfa es igual a ver a cuánto sale alfa. Por ahí me ayudan con el cálculo. Me sale de que alfa sale 39,8 grados. Este es el valor de alfa. Este es el valor de alfa. Entonces ya determinamos la dirección. Este elemento que está acá. Este es el ángulo que nos faltaba. Perdón, todavía tenemos alfa. Nos falta hallar este ángulo. Este ángulo de acá lo vamos a llamar un ángulo. Lo vamos a llamar un ángulo gamma. Entonces, vamos a decir que gamma es igual a alfa más 15 grados. Y acá sacamos de que gamma es igual a 39,8 más 15. 39,8 más 15. Nos va a dar igual a 54,8. Con esto ya hemos hallado la dirección del vector R, ¿no? Y también tenemos hallado el módulo. Entonces podemos nosotros borrar esto y, como ya entendimos, vamos a ver ahora cómo sería la representación ahora del vector R, ¿no? Borremos acá todo esto. Borramos esto. Listo. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos
que R es igual a 212,6 newton. Y hemos determinado que esto está acá, ¿no? Estaría acá. Lo ubicamos acá. Esto sería el vector R. Ahí, R. Igual 212,6 newton. Y su ángulo es este valor de acá. Este ángulo sería el ángulo gamma. Entonces vamos a decir que vamos a expresar el vector R de la siguiente forma. Vamos a decir que el vector R, bueno, acá nos faltaría, ¿no? Tenemos y tienen un ángulo alfa, perdón, un ángulo gamma igual a 54,8. Entonces el vector R ya como vector sería igual 212,6 newton con un ángulo de 54,8 grados. Y esto de acá sería la resultante y su magnitud. Bueno, hasta acá